Vale, bueno, pues seguimos con conditional sentences en el bloque 1, que es el de la gramática, así que vamos allá. Bueno, y ya tenéis abierto el siguiente que vamos a estudiar, que es las relative clauses, ¿vale? Las oraciones de relativo. Bueno, vamos al conditional clauses. Y volvemos a la ficha que estábamos utilizando el otro día, que está aquí abajo. Vale, y justo, bueno, ya estuvimos revisando, repasando, comentando, como ya, si recordáis, pues la estructura básica de las oraciones condicionales, los 4 tipos de oraciones condicionales diferenciados formalmente por los tiempos por diferentes tiempos verbales y en cuanto al significado, por la probabilidad, la posibilidad de que ocurra la acción. ¿Cuándo termina la clase para hablar contigo? A las 9. Y a las 9 no estoy aquí, ya me voy directo. Mándame un mensajito o llama por teléfono. Iván, no es necesario Te que... llamé ayer, pero estabas en clase. Claro. Mira, mañana llama un poquito antes de las 8 de la tarde, ¿puedes llamar? Sí. Pues llama porque a las... No te entrego hasta tarde esto, porque ya no está en clase, pero... no lo comentaba en el mensaje o que... creo que a lo mejor no lo comentaba. ¿Por papel, o sea, en mano o en el correo electrónico, como mejor te venga? Te lo vamos todo junto en el mismo Sí, PDF. si es posible, sí. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Entonces, como digo, esa estructura y demás. Y luego los distintos tipos está diciendo que aparte de por la forma, por los tiempos, se diferenciaban, si recordáis, también por la probabilidad, la posibilidad de que ocurriera la acción, ¿no? Pues, el primero, el segundo, el tercero, pasando de imposible, muy poco probable, casi que remoto, la posibilidad, e imposible. Y luego ese tipo cero, que es como indicar una acción que es tan habitual que casi que ocurre siempre. Bueno, la condicional mixta, las otras estructuras, etc. Sí. Ajá. Exactamente. Sí, cierto. No, está bien, está bien. Porque yo a veces empiezo a hablar y tal, y sobre todo este año que, salvo vosotros y algún curso y un curso más, el resto, todos los cursos son iguales, son los mismos, pues a veces uno acaba en una cosa en uno y otra, pero bueno. Efectivamente, estábamos en el 4 y luego dijimos que vamos a hablar del 3, ¿no? Por una cuestión que luego volveremos a decir. En el 4, bueno, que dijimos hasta el 8 o el 9, ¿no? No dijimos. Las 6 primeras, vale. La forma en la que se puede presentar dentro del ejercicio del examen, pues es así, es habitual. Bien, como en este caso, que es la opción difícil, porque te dan o sea, es evidente por cómo está presentada la frase, la estructura de la frase, que se trata de oraciones condicionales, pero los 2 huecos correspondientes a los tiempos verbales están libres. O bien, otra opción, que también a veces se ha hecho así, es de hecho la que me viene más a la cabeza, de haberla visto en algún examen real, digamos, que se ofrezca la oración condicional y que uno de los tiempos sí que lo tengáis ya CD en la frase. Entonces, pues es más sencillo porque a través de ese tiempo ya tenéis claro cuál es el tipo de oración condicional. Vale, en este caso, como faltan los dos, pues es a partir de lo que nos cuentan, a partir de, digamos, de lo que de la frase en sí, es que tenemos que deducir qué tipo es. Vale, voy a activar la pizarra, que no lo había hecho, para ir colocando los tiempos, porque, como siempre decimos, pues, lógicamente es importante dar con el tiempo correcto y con la forma. Aquí. Vale, bueno, pues vamos con el primero. Decía, it's a pity you missed a party, ¿no? Qué pena que no fuiste a la fiesta, ¿no? Que te perdiste la fiesta. Esto ya claramente sitúa, ¿no? La frase, hola Maite, ¿qué tal? Esto sitúa ya claramente la frase en un contexto temporal, ¿no? Del pasado. Por lo tanto, siempre que hablamos del pasado, es el tercer tipo, ¿no? Recordad que el tercer tipo de condicional expresa una idea, una opinión, un comentario, etcétera,
sobre algo que ya ocurrió, por lo tanto es una condición imposible, ¿no? Entonces sería, if you... A ver, si me... Ay, perdón, siempre me voy a- It's sentence number one. Entonces, if you had come, si hubieras venido, if you had come, that's right, you would have met my friends from Hungary. No, si hubieras venido, hubieras conocido, ¿no? If you had come, you would have met my friends from Hungary. Oh, could have met. Oh, great, excellent. Sí, 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 of course. You could have met or would have met. Perfecto, aquí encaja. Llama la atención también un poco de la pronunciación, ¿no? Fijaos que no estaba diciendo you could have met. Un británico, o sea, un nativo nunca diría eso, diría would have met o could have met. Y el have, pues queda reducido a could have met. ¿Vale? La pronunciación rápida, y bueno, la habitual, ¿no? Hubiera sido así. Could have met, would have met. El tercer tipo, third type. Maite, estamos en el ejercicio 3, ¿vale? Dentro de lo de las condicionales, el archivo del PDF y después de toda la teoría que estuvimos estudiando la semana pasada, los ejercicios, el 4, he dicho el 3, el ejercicio número 4. Number 2, if she use a word processor, she one in my office. Pues, so, if, perdón, lo leo y se me olvida. Es if she, that's right. If she has to use, si tiene que utilizar un archivo o un word processor, que ya vimos que era pues un Microsoft, ¿no? Un procesador de textos. Y aquí además, fijaos que ya nos dan can, porque directamente quieren que utilicemos esa alternativa en lugar de will, ¿no? Pues entonces, she can use one in my office, ¿no? Es decir, al haber especificado el ejercicio el can, pues ya digo, directamente nos indican que es can en este caso, por el significado, por el sentido que se le quiere dar, en lugar de will. Pues es igual. Es el primer tipo, ¿no? First type of conditional. First conditional. Okay. Now, number 3. Y al final, leo lo poco así rápido, if we need some tools to repair the car, but we haven't got any with us. Dice, pero no tenemos. No tenemos. De repente puede ser, aunque es algo muy difícil que ocurra, que, pues no sé, vayamos a un vecino o algo, pero nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué tipo de condicional sería aquí, teniendo en cuenta esa coda final de la frase, but we haven't got any with us? Que es cuidado, nos está refiriendo al presente, no al pasado. Es decir, la acción no ha ocurrido todavía, no hay ninguna situación. Sino nos dice, ahora mismo que no tenemos. ¿Ok? So, ay, Dios mío. If we had some tools with us, okay? If we had some tools, we would be able, voy a poner would, ¿no? Es igual, la forma corta, we would or we'd be able to repair it, but we haven't got any. Es decir, hombre, lo más probable es que no ocurra. Hay una remotísima posibilidad. Lo que quiere decir que la situación no es todavía imposible porque no estamos en el pasado. Por eso es el segundo tipo. Si tuviéramos las herramientas, arreglaríamos, podríamos arreglar, porque también es posible we could. ¿Ok? Pero dice we haven't got any.
Y nos lo ponen presente, esa es la diferencia. Es decir, al poner esa coda final, esa nota final en presente, nos indica que hay una mínima posibilidad todavía. Y por lo tanto nos situamos en el terreno de la segunda condición. Past simple, would más infinitivo. Okay, let's see. Number 4. It's a beautiful house. And it's if unfortunately, I can't afford it. Bueno, una bonita casa, etcétera, comprar, dice, pero desgraciadamente no me lo puedo permitir. ¿Mm? De repente mañana sí o en un mes porque gano la lotería o me llega una herencia, pero ahora mismo no. Por lo tanto, it's a beautiful house and number 4, I would or I could, ¿vale? Nuevamente, buy it if I had the money. But unfortunately, I can't afford it, ¿no? Pero, como digo, desgraciadamente no me lo puedo permitir. Por eso es el segundo condicional. I would buy it or I could buy it if I had the money. Si tuviera el dinero. Como en esta cuarta veis que el orden es habitual de primero la oración del if y luego la principal se ha invertido, entonces aquí no es necesaria la coma. En las anteriores, como teníamos la oración del if primero y luego la principal, sí que aparece con coma. ¿Vale? Can't afford it, esa expresión que creo que ha aparecido alguna vez ya, pero bueno, es poder permitirse o no poder permitirse algo, ¿no? Si va en afirmativa, te lo puedes pagar, si va en negativa, como en este caso, no te lo puedes pagar. Bueno, la siguiente, number 5, es esta que decía, que comentaba la semana pasada, que aunque la introduce, las ponen aquí dentro de las condicionales, para mí no son condicionales, pero bueno. When the baby is hungry, he cries. No lo voy a escribir, ¿vale? Pero dice, bueno, cuando el bebé tiene hambre, llora. When the baby is hungry, he cries. Ese sería el zero type, el tipo cero, en el que tanto en la, vamos a suponer, siguiendo lo que nos dice la teoría y en contra de lo que yo pienso, que son condicionales. Pues sería una condicional del tipo cero. En las dos oraciones, tanto en la de la condicional con la conjunción como en la principal, utilizamos el verbo en present simple, que eran situaciones que eran tan habituales, ocurrían tan normalmente que casi que eran ya, que ocurrían siempre así. Bueno, pues esto es como un hecho casi, ¿no? Es decir, lo más común es que cuando el bebé llora es porque tiene hambre, ¿no? Cuando tiene hambre, llora. So when the baby is hungry, he cries. ¿Vale? Y estas situaciones que son tan habituales, se han repetido tanto, que parece ser, indicábamos que siempre ocurren así. Es como lo del cartero llama siempre a las 10. Pues entonces, si suena el timbre a las 10, es el cartero. Ese tipo de expresión. Y la última dice, I can't imagine what I with the money if I the football pools or a lottery. Bueno, aquí además ya por el tema, incluso que nos guía acerca de hacia qué tipo de condicionales, ¿no? Football pools son los que las quinielas. Pool, en inglés también, en inglés británico sobre todo, se utiliza para hablar de apuestas y ese tipo de cosas. No sé ni siquiera si aquí sigue existiendo la quiniela. Y si todavía se puede hacer. Ah, sigue existiendo. Ok. Pool es piscina, es charco, ¿vale? A veces incluso un poquito más general, pues son concentraciones, o sea, es como una cantidad de cierta magnitud de agua contenida en un sitio, ¿no? Pero también tiene que ver con esto de las apuestas y demás, ¿vale? El billar ahí o sea, sí que existe lo de pool, snooker. Lo que pasa es que yo no sé exactamente el tipo de billar, ¿no? Porque sabéis que hay un billar en el que simplemente el objetivo es colar la bola dentro ¿no? de las esquinas y tal, y otro que simplemente, pues, como ir rebotando. Bien, eso tienen dos nombres, ¿no? Uno es el pool y otro es el snooker, pero no sé cuál es cuál. No sabré decirte ahora mismo cuál corresponde. O sea, en inglés, ¿cuál es la? Ajá, en la tronera, exactamente. ¿Y cuál es el que simplemente es ir dándole a la? Pero sí, también se utiliza esa palabra para snooker. Que incluso, porque eso aquí en España quizás no tanto, pero en otros países es muy popular y se retransmite por televisión.
Fíjate, ahora que dicho eso, yo creo que el del pool es el de ir a carambola. Mhm. No tengo la respuesta. Okay. Pool Okay. es el Puller. juego de billar, That's right. creo. Okay. Okay. Pues puede ir por Oye, ahí. pues creo que en el billar es que- No. Hay dos tipos. Mira que yo no tengo ni idea del billar, pero eso sí más o menos. Aunque siempre o sea, normalmente cuando me haces esa pregunta, pues tengo que mirarlo y tal, pero sí existen dos términos diferentes según el tipo ¿no? Tal, que me venía a la cabeza una película fantástica de Paul Newman. Sí, El color del dinero. ¡Guau, qué buena! Pero antes del El color del dinero es una secuela de una película de los años 50, 60, en la que Paul Newman, cuando joven, en su esplendor, hace de ese mismo personaje que luego retoma en El color del dinero con Tom Cruise. Sí, bueno, ya me acordaré. Ok, pues entonces, quiero decir, por la situación en sí misma, pues sería una segunda condicional, ¿no? Dice, what I would do, o igual, ¿no? Estas no están saliendo y perfectamente what I could do. Veis que no hay ningún tipo de problema, ¿no? En utilizar uno u otro, ¿no? A veces es el would o el could, siempre que se te permita, quiero decir, que el contexto lo permita, un poco qué tipo de matiz quieres aclarar, pero vamos, no tiene más, ¿no? I would do with the money if I won, y aquí está la del if también situada detrás de la principal, if I won the football pools or the lottery. ¿Vale? Bueno, pues más o menos ha habido un ejemplo de cada una, ¿no? De la primera condicional, presente simple con el if, will o can con la principal, el segundo condicional, pasado simple con if, would o could con el principal, el tercer tipo, el past perfect, es decir, had más participio con el if, would have o could have más un participio de la oración principal, y el tipo cero, que como hemos dicho era presente simple en ambas. ¿Vale? Questions. Bueno, este ejercicio ya sabéis que continúa, ¿no? Tiene hasta 19, ¿no? Entonces viene bastante bien para practicar y lo que decía al principio, porque además es una de las formas en las que se nos puede preguntar en el examen, la pregunta número 3. Bueno, el siguiente, que era el que quería comentar aquí y demás, y que hiciéramos aquí, ese así no se ha preguntado, nunca ni se va a preguntar en el examen, ni condicional, ni ningún otro tipo de contenido gramatical. Aunque es un ejercicio que cuando se da cierto nivel ya de inglés, nivel un poco más elevado, los profesores de inglés nos gusta mucho ponerlo, porque es un ejercicio un poco más o menos completito. Normalmente se utiliza para practicar un punto concreto de gramática, pero a la vez el tipo de ejercicio implica que conozcas ese punto de gramática y más o menos escribir una frase. Es decir, es como que tienes que tener ya bien asentado, conocer bien, no tener mucho problema en escribir una frase en inglés. Estos ejercicios que se le llaman de rewriting, de reescritura. ¿Vale? Insisto, implica practicar un contenido gramatical concreto, pero a la vez reescribir, es decir, manejar bien los elementos de una frase para tú poder crear una frase, ¿no? Lo de sujeto, verbo, complemento, ese tipo de estructura, etc. Por eso digo que son ejercicios más o menos completos, ¿no? Y que para el estudiante os fuerza un poquito, pero es una buena práctica. Bueno, ¿cómo funciona? Todo funciona de la misma manera. Nos dan una frase completa sin problema ni tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera me dice, I didn't have an umbrella with me, and so I got wet. No tenía paraguas, así que me mojé. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues a continuación ellos te dan tenía la palabra ahora mismo en inglés en la cabeza, un prompt, ¿no? Es decir, como cómo iniciar la frase, ¿no? Y a partir de ese inicio, a partir de lo que te dice de cómo tienes que iniciar la frase, tienes que reescribir o escribir una frase completa con todo lo que necesites, diferente en la forma a la que te da el ejercicio, pero que signifique lo mismo. Es decir, el I didn't have an umbrella with me and so I get wet, yo lo tengo que reescribir en una frase que empiece I wouldn't. Y esa frase, que será diferente, que de repente utilizará
otras palabras, otro vocabulario, otros sustantivos, otros adjetivos o verbos, no importa, no pasa nada. Es decir, si utilizáis palabras que no están arriba, no pasa absolutamente nada. Si utilizáis palabras que están arriba, tampoco pasa nada. La idea es que a partir de ese inicio de frase que te dan, tú reescribas la de arriba diciendo lo mismo. En este caso, toda la reescritura tiene que ver con las oraciones condicionales. Es decir, el ejercicio en concreto es reescribir la frase de arriba, sea como sea, en otra condicional. Que empiece de la manera que empieza esta. Entonces, si yo digo, I didn't have an umbrella with me, and so I got wet, y tengo que empezar con I wouldn't, ¿cómo reescribiría la frase de arriba? ¿Qué utilizaría? ¿Qué condicional sería? Para que diga lo mismo. Depende de cómo lo tengas que poner, pero puedes cambiarlo. Repito, en el... If I had, en todo caso. Ok, la estructura está bien, pero el significado no es el mismo que el de arriba. Arriba me dice, no tenía paraguas y me mojé. Y tú me has dicho, si tuviera paraguas... O sea, perdón. No, eso no es lo que has dicho. Lo que has dicho, según la estructura que tú has dicho, no me mojaría si tuviera paraguas. Has utilizado un segundo condicional. Pero eso no, esa reescritura no responde al significado de la de arriba, porque la de arriba es una situación que ya pasó. No tenía paraguas, entonces me mojé. No. Insisto, hay que reescribirlo en una oración condicional. Primero, vamos por partes. ¿Qué tipo de oración condicional? Si a mí me dicen, no tenía paraguas, didn't have an umbrella, so I got wet, no tenía paraguas y me mojé. ¿Qué tipo de condicional le viene bien para reescribir esa situación? Una situación que está en el pasado. La tercera, la condición imposible, porque yo voy a decir algo sobre una situación que ya pasó y que no cambio. ¿Y cuál era la tercera? Would have más participio, if had más participio. Entonces sería, empezar, la frase me dice que tiene que empezar por I wouldn't. Pues I wouldn't have got wet if I had an umbrella. Es la misma que ha hecho Juan Alberto, pero con los tiempos cambiados. Porque tiene que ser tercer condicional. Porque la situación ya ha pasado. Ya me mojé porque no llevaba paraguas. Si hubiera llevado, o sea, no me hubiera mojado, I wouldn't have got wet if I had an umbrella. Si hubiera tenido un paraguas, creo que dice with me, ¿no? Sí, no hay problema. Porque... comió en los dos sitios. El primero no tenía claro que comió dos. Ajá. Ajá. Quería hacerlo así. Claro. Claro, bueno, el primero wouldn't have y luego el participio. Lo que pasa es que el verbo en este caso es got wet, get wet. Y el participio de get es got. Y en el segundo es el past perfect. En el past perfect está el had del tiempo, que es el primero, y el segundo es el had del verbo que tiene significado, es decir, tener. ¿Vale? Y se puede repetir had. Pues sí, suena raro, pero de repente alguien, a lo mejor, si le sonara, hubiera dicho I had, que también es posible con la contracción. I had an umbrella with me. ¿Vale? Así es como funciona el ejercicio. Es un ejercicio que diría demanding, ¿no? Que requiere cierto esfuerzo, pero insisto, yo creo que para practicar en el nivel en el que ya estamos, viene muy bien. Bueno, pues si os parece lo hacemos. ¿Vale? No, es bueno practicarla aquí para tal. Y nada, ya digo, aquí tenemos que
todos son, hay que reescribirlo, cualquiera de las situaciones que nos ofrezcan, hay que reescribirlo siempre en oraciones condicionales, que empiecen de la manera que nos dicen ahí. Nos vamos haciendo. Sí, sí, por favor. Y así ya tenemos esa práctica de writing también.
Bueno, pues vamos a ver las opciones, ¿no? Hay algunas revisando y tal ahora también, puede que haya alguna en el que se pueda formular de alguna otra manera, ¿no? O haya alguna otra diferentes posibilidades, pero bueno, en general más o menos todas responden a un X. Vale. Vamos con la número 2. Dice, I'll call the police if you don't leave me alone. La que nos plantea la frase es ya de por sí un condicional, el primero, o sea que bueno, eso ya nos puede dar una pista. Nos dice que empecemos con unless, que era este conjunción o este conector condicional que equivalía a if not, es decir, a menos que, a no ser que, y que la frase que introduce unless tenía que ser siempre el verbo en afirmativa, ¿no? Bueno, pues aquí sería unless you leave me alone, que to leave someone alone es dejar en paz, déjame en paz, ¿no? Unless you leave me alone, coma, porque la oración va primero, I'll call the police. ¿Vale? O sea, no. Si no me dejas en paz, llamo a la policía. Algo así. Unless you leave me alone, I'll call the police. ¿Ok? Bueno, está bien. Now, number 3. In the snow weather, we don't go to school. Es que esta es la que comentaba que podemos reformular, o sea, a ver, el condicional es el que es, pero se puede reformular, ¿no? De alguna manera. If it's, oh, why? Cool. If it snows, we will stay at home. Ay, me encanta esa. Sí, 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 perfecto. Sí, sí, porque, bueno, está bien, es una reescritura y responde a eso, ¿no? We'll stay at home. If it snows, we'll stay at home. Okay. O we won't go to school. Bien, ¿no? We. No, we can't. Si pones con el que, Maite, tiene que ser can't, porque es el primer condicional. Si nieva, nos quedaremos en casa. O si nieva, no iremos a la escuela o no podemos ir a la escuela. Entonces tiene que ser el can't. No. We couldn't, no. We can't. We don't go to school. Porque además del primer tipo, también puede ser el tipo 0. We don't go to school. Que es el que ha elegido Juan Alberto. Es decir, la aparición que hemos visto, if it snows, we'll stay at home. If it snows, we won't go to school. We can't go to school. Pero si decimos, if it snows, we don't go to school, eso es del tipo 0. Presente, presente. Las otras son del primer tipo, presente, con will o can. ¿Vale? Lo de el couldn't no, Maite, porque la frase que te ofrecen te deja claro que si nieva va a pasar eso. Es decir, porque dice, in the snow weather, we don't go to school. Es como diciendo, cuando nieva es que no vamos a la escuela. O sea, ¿qué es que pasa eso? En tiempo de nieve, ¿no? En tiempo nevado. Cuando el tiempo es nevado, porque weather es el tiempo atmosférico. Sí, sí. No. Para que fuera temporada tenía que haber puesto in the snow season. Voy a poner por aquí. Sí, ya. Snow season. En temporada de nieve, pero esto es lo que nosotros diremos cuando nieva. Snowy weather es que nieva. ¿Vale? Entonces digo que como lo ofrece, es algo que va a pasar, por eso tiene que ser el primer tipo. No hay cabida a el we couldn't, que deja un espacio ahí a que a lo mejor sí que vamos a la escuela, sí que podría, ¿vale? Se dejaría cierto espacio el couldn't a la incertidumbre. Y tal como lo plantea la frase, no, es seguro. Entonces, por eso, primer tipo o incluso el tipo 0. ¿Vale? Y puede decir if it snows or if there is snowy weather, ¿no? Y tampoco se hace mucho cambio.
if it snows, if there is snowy weather, como otra posibilidad, ¿no? El we, en idioma, entonces, Snowy, porque es una forma de convertir un sustantivo en adjetivo. Snowy es adjetivo. Ujú, exactamente. Es una... entonces también en idioma que al poner poder va a ser el tiempo de Dios. Ok. Vale. Ok. Great. Now, vamos con la siguiente, que me dice... You drink too much coffee. That's why you can't sleep. Y empiezan. If you... A ver. El would no puede ir con la oración del if. Ajá, pero ¿cómo has puesto el verbo? Es que a lo mejor lo he escuchado mal, Maite, perdona. If you... Ajá, eso sí. No, tiene que ser el pasado. If you drank less coffee, porque estamos en un segundo condicional. Si bebieras menos café, dormirías, ¿no? En el segundo condicional, en la oración del if, utilizamos el past simple. If you drank less coffee, entonces puedo decir you would o could también, claro. Sí, no hay problema. O if you could o you would sleep. O incluso sleep better, pero bueno, if you would sleep, you could sleep. Pero eso, la oración del if tiene que ser el past simple. ¿Ok? Hola, Lucía, ¿qué tal? If you drank less coffee, you could or you would sleep. Segundo condicional, en la oración del if past simple, en la otra el could o el would como estamos diciendo, ¿no? Un momento porque... Ok. Yo he puesto problema. Venga. Yo he puesto, if you drink too much coffee, you will not can sleep. No. No, will cannot sleep, no, porque will y can, que son dos modales, los modales no pueden ir juntos. No puedes poner will, can juntos. Es un principio que llaman recurrency principle o algo así. Y es que los modales can, will, would, could, should, etcétera, nunca puedes poner dos a la vez. No puedes decir will, can, ni should. No. Y, y el uso del primer condicional, yo aquí me decantaría por el segundo condicional, porque la frase un poco está pensada para eso, ¿no? Le dice, mira, como para dar un consejo. El segundo condicional a veces tiene esa idea o ese matiz de aconsejar o de advertir, ¿no? Entonces, oye, si bebieras menos, dormirías. ¿Vale? Entonces, viene mejor ese. Number 5. You press this button to stop the machine. Pues yo diría, if you press this button, you stops the machine. Or that's right. The machine stops or the machine will stop. A ver, aquí mi opción primera sería el condicional cero, porque es como te dice, siempre pasa eso. Si le das al botón se para, o sea, es como una acción ya tan repetida que va a pasar siempre. Pero no vería mal el utilizar el primer condicional. No. Sí. Coméntame, Maite. No, dime. A ver. ¿Puedes repetirlo? Dice machine. No. Para decir se pararía es if the machine stops. ¿Vale? Que es como... Sin el it. Stop.
Stop es parar o pararse. You have pressed before. No está bien formulado porque la causa-efecto ha cambiado. A ver, lo que lleva a que la máquina se pare es que presionas el botón. Por lo tanto, la acción de press the button tiene que ir en la oración del if. Porque es la causa y la consecuencia es que la máquina se pare. ¿Vale? Tiene que formularse de esa manera para respetar el significado. Y yo prefería también lo que ha hecho Juan Alberto, que en lugar de you stop the machine, poner como sujeto de machine. ¿Vale? Ya digo, mi opción sería más el condicional 0, if you press this button, the machine stops, pero if you press this button, the machine will stop. No hay ningún problema tampoco. ¿Vale? Okay, now, I want to organize a successful party. First of all, I will choose a good location. So, if I organize a successful party, I'll choose a good location. También es posible, y de repente puede que en el solucionario, si lo revisáis, aparezca así, el segundo condicional. ¿Vale? Ok, perdóname. Okay. Great, that's right. Te lo compro. If I find a good location, I'll organize a successful party. That's right. Great. Sí, sí. En este caso, el cambiarlo no hay problema. Es decir, ambas ideas pueden ser causa y efecto a la vez, causa y consecuencia a la vez. Y en lugar de will, también aquí es muy propio, muy propio utilizar el can. If I organize a successful party, I can choose a good location. Y mejor es la que ha dado la versión de Maite. If I find a good location, I can organize. Quedaría también bastante bien en tu versión, Maite, el utilizar can en lugar de will. ¿Vale? No. Ok, great. If I had children, good location, I could organize a successful. El could organize te lo compro, pero el had chosen no, porque en ningún momento en la frase que te ponen aquí hay una referencia al pasado, algo que ya ha ocurrido. ¿Vale? Entonces, esa parte no. La otra sí, si la colocas dentro de una segunda condicional, si encontrara o si organizara una fiesta exitosa, yo escogería, ¿vale? Pero has dicho if, bueno, ha metido un past perfect, ¿no? Si hubiera elegido, if I had chosen, no, porque, insisto, en lo que te dice la frase aquí, todo está en presente, todo refiere al presente. Es decir, no hay ninguna indicación de que hables de algo que ya ha pasado. Entonces, ahí te lo tiraría, te lo tumbaría. Okay. I won't go to the dentist on my own. Please come with me. Pues, if you come with me, I'll go to the dentist. Or I'll go to the dentist if you come with me. no puede empezar por ahí. ¿Cómo? Que no puede ser al revés porque hay que empezar por ahí. Oh, perdón. Sí. Llevas razón. You're right. If you come with me, I'll go to the dentist. No sé por qué creí que llevaba el apóstrofe. Bueno. Ok. Sí, yo creo que más o menos. No, he empezado. Oh, no. He empezado a darle vueltas, pero no, las últimas no. Ok. Vale. Pensar cómo ponerlo, pero bueno, ya ves tú que siempre siente que. Sí. Sí, es de... no, el primer condicional. Sí, es
Porque aquí realmente el condicional cero es cuando, insisto, cuando la situación es como algo ya muy habitual, muy repetido. Entonces, tan repetido que es que si hace una cosa, pasa a la siguiente. En este caso no hay esa indicación. Lo que me dice es que, mira, tengo que ir al dentista, pero voy si vienes conmigo. Entonces, if you come with me, I'll go to the dentist. Le he puesto lo del apóstrofe y la S, aunque no lo lleva y tal, porque es muy común en inglés cuando nos referimos a un comercio, el carnicero, el farmacéutico, colocar la profesión y el apóstrofe y la S para referir que vamos a ese sitio, ¿no? Es decir, voy a la consulta del dentista, como si dijéramos, dentist's location o whatever. ¿Ok? Pues por eso creí que lo llevaba eso, pero no, simplemente I won't go to the dentist. Bueno, también. ¿Eh? Oh, también. That's right, sí, esa es la idea. Dentists. Che no sé qué, ¿no? Che no sé, ok. And the final one, el misterio. Bueno, dice, you didn't take the exam, so you didn't pass it. Aquí si nos hablan de una situación de pasado, entonces sí que es tercer condicional. Dice, no hiciste el examen, así que no lo aprobaste. Pero como empieza con hard, Claro. Porque es una inversion. ¿Os acordáis la semana pasada vimos que yo decía, existía esto de la inversión, que era la oración del if, en lugar de utilizar el if, lo que hacían era utilizar una estructura interrogativa, es decir, cambiaban el orden, y ese cambio, esa inversion, esa inversión, insisto, equivalía a que el if estuviera ahí al principio y que se utilizaba, bueno, en un contexto más o menos de ciertos formales, ¿no? Que no todo el mundo va hablando ni escribiendo con inversions, ¿no? Es una cosa un poquito más refinada, más elevada. Pues por eso, aquí era lo que estaba pidiendo al poner primero el had. Entonces sería, had you taken the exam, you could, or you would, da igual, have passed it. Si hubieras hecho el examen, lo hubieras aprobado. Pero como no lo hiciste. Entonces, had you taken es esa inversion, ¿veis? Que lo que han hecho es utilizar una estructura interrogativa, had, sujeto y el participio, en lugar de la oración, en lugar de colocar un if. Eso era la inversión, eso era la inversion. Si hubiera sido con el decir, if you had taken the exam, así que ese era el misterio de este rewrite. ¿Vale? ¿Questions? Bueno, yo creo que este ejercicio nos viene para un poco flex your muscles, ¿no? Como practicar con los músculos, ¿no? Hacer ese tipo de ejercicio en el caso mental y esos recursos de inglés que tenéis, ponerlos en práctica. Bueno, pues vamos a ver una cosita más de las condicionales para ya despedirnos de ellas y pasar a otra cosa. Así que bajamos, volvemos al PDF y vamos bajando, y llegamos al wish y go. Bueno, decía la semana pasada que, bueno, esto también se suele estudiar dentro de las condicionales porque, bueno, expresa también un deseo de que se cumpla una cosa y si se cumple esa cosa, ocurrirá lo que deseamos que pase, ¿no? Básicamente es eso. Insisto, expresan como una especie de deseo de que algo ocurra, una especie de... Bueno, sí, pues eso, de deseo, me gustaría que algo ocurriera y si eso ocurre, si eso que yo quiero ocurre, la consecuencia será positiva, la consecuencia será lo que yo quiero que pase y demás. Bueno, digo, esta es la justificación para que esté dentro de las condicionales. Esto es lo que en español es el ojalá, que es una forma del árabe, ¿vale? Pues ese ojalá es I wish if only. Las dos estructuras, I wish or if only, hay que estudiarla, hay que tener en cuenta que se utilizarán como si fueran una sola palabra, como ese ojalá, es decir, I wish significa ojalá, if only significa ojalá, ¿vale? Aunque estén por separado. Y significan exactamente lo mismo, no es que I wish sea más formal, if only sea no sé qué, o no. Es indistinto el uso de I wish o if only. Bueno,
Wish es el verbo desear, por sí solo, ¿no? Es el verbo desear. Wish, I wish. Y tal. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Es decir, ¿cómo se particulariza? ¿Cómo expreso yo esto? Bueno, pues I wish o if only siempre va a ir seguido de una oración completa de sujeto, verbo y complemento. El verbo, el tiempo verbal en el que vaya el verbo de esa oración que sigue a I wish o if only determinará el significado, el sentido que la estructura tenga. ¿Vale? Normalmente un sentido relacionado con un espacio temporal concreto. Bueno, vamos bajando y aquí tenéis las posibilidades. Empiezo por la segunda, que no sé por qué la han puesto segunda, pero bueno. Pues bien, si I wish o if only va seguido de una oración, insisto, oración completa, sujeto, verbo, complemento. Insisto, si esa oración que siga I wish o if only, el verbo va en pasado, entonces expreso un deseo o expreso la idea, el deseo de que algo que pasa en el presente, algo que pasa, que ojalá cambie o ya o en un futuro. Es decir, expreso un deseo sobre algo que puede cambiar, aunque las posibilidades sean muy remotas. Porque I wish o if only se sitúa siempre en la incertidumbre, en una cosa poco probable. Entonces, si esa frase que sigue I wish o if only, el verbo va en pasado simple, eso que yo quiero que pase puede pasar. Eso que me gustaría o que deseo que pase puede pasar, aunque es muy poco probable. Por ejemplo, ¿no? Si se van en mi tierra estarán diciendo ahora I wish, o bueno, al contrario, I wish it rains, ¿no? En Andalucía, que hay esta terrible sequía, ¿no? Ojalá llueva. I wish it rains. Perdón, en pasado. I wish it rained. Ojalá lloviera, ojalá que llueva. ¿Puede pasar? Sí, pero es poco probable, que es una cosa bastante remota. Por eso lo expreso con esta estructura, porque es un deseo que yo tengo, aunque sea de difícil cumplimiento. No, ese es el primero. Estamos con el segundo, el del past simple. Es que normalmente yo empiezo siempre así, lo que pasa es que no sé por qué aquí han alterado el orden. I wish o if only, seguido de una oración en la que el verbo va en pasado simple, ¿no? That's right. Ojalá no lloviera, pero va a seguir lloviendo. Yo dice que en mi tierra era al contrario. I wish it rains. Ojalá lloviera, ¿no? Porque como no llueve y tal. More examples. Ahora voy a hacer uno con if only para que veáis que es lo mismo. If only she passed the MIR test. Ojalá aprobara el MIR, que es muy complicado, según dicen, ¿no? No sé, ni tengo familiares médicos ni nada, pero al parecer es bastante complicado. ¿Puede pasar? Sí, claro. Lo que pasa es que las posibilidades, pues, imaginaos, son bastante... Pero esa es la idea. Un deseo sobre algo que puede pasar porque es algo o una acción o una situación presente o futura. Es decir, que todavía puede haber un cambio sobre esa situación. ¿Vale? Por eso utilizamos if only I wish, frase con el verbo en pasado simple. Ahora, la otra posibilidad, la que aquí ponen al principio... Presente o futuro, pero el verbo se pone en pasado. El verbo se pone en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Que es una buena pregunta. Porque como estamos hablando de cierto grado de incertidumbre, la incertidumbre en inglés se tiene que expresar siempre con los tiempos de pasado. O con modales o con tiempos de pasado. Si pusiéramos presente, entonces desaparecería esa incertidumbre. Querrían decir que es posible, bastante posible. Pero al introducir el pasado simple, aun cuando hablamos de una situación presente o futura, introduce esa idea de incertidumbre, de que no es probable, que no es seguro, es más, casi que no. Muchas veces, ¿vale? Por eso esa es la justificación del uso del pasado. En la siguiente, igual, wish if only, frase completa, pero ahora el verbo va en past perfect. Bueno, aquí sí, aquí expreso un deseo, expreso que algo que me gustaría que cambiara, pero sobre una situación que ya ha pasado, es decir, no es posible el cambio. Es lo de, ojalá no lo hubiera conocido nunca, pero lo conociste y pasó todo lo que tuvo que pasar. Entonces, esta estructura, I wish if only, con una frase con el verbo en past perfect, normalmente, lógicamente, la idea es de
de queja, de arrepentimiento, de lamentación por algo, porque expresas un deseo imposible de cumplir, porque expresas, insisto, una opinión, un deseo sobre una situación que ya ha pasado y que no puedes cambiar. I wish she had come. Ojalá hubiera venido, pero el chico no vino. Y no se pudo hacer nada, ¿no? I wish she had come. O por ejemplo, if only Mark hadn't taken that plane. Ojalá Mark no hubiera cogido aquel avión, pero lo cogió y, pues no sé, pues tuvo un susto o le llevó a una ciudad y tuvo un mal trabajo, no lo sé, me voy a poner tampoco muy dramático. Pero, insisto, if only o I wish, seguido de esta frase con el verbo en past perfect, es eso, ¿no? Expresas un deseo sobre algo que ya ha pasado, entonces que no es posible cambiar. Por eso tiene esa idea de lamentación, de queja, de arrepentimiento. ¿Vale? Y la última posibilidad o la última versión es I wish o if only, con una frase completa, y en la que el verbo va o se presenta con la forma de would más un infinitivo. Ahí dicen el simple conditional, pero es would más un infinitivo. En este caso, fijaos, se expresa para expresar un deseo, lógicamente, el deseo de que un hábito o una conducta o una actitud o un comportamiento, ¿no? De otra persona o de gente que es negativo, que te molesta, que es fastidioso, cambie. Aunque ese cambio de ese comportamiento, de esa actitud, de ese vicio que tenga esa persona, es difícil que desaparezca y por lo tanto es difícil conseguir ese cambio. ¿Vale? Pero básicamente sería así. Un deseo, queja, bueno, va un poco mezclado, para que ese comportamiento, esa actitud negativa o ese vicio, ¿no? Que alguien o una persona tiene, o, que está, o algún elemento negativo, ¿no? que está relacionado con una situación concreta, cambie, aunque es muy difícil, como venimos viendo, ¿no? Por aquello de la incertidumbre, que ese cambio se produzca. I wish, perdón, he wouldn't behave so rudely. Ojalá no se comportara con tan mala educación. Pero es difícil porque se va a seguir comportando así como no. ¿Vale? O, por utilizar if only, no exactamente, porque el del pasado simple, el deseo que tú que expresas, ¿no? De cambio, el matiz normal puede ser neutro o puede ser positivo, o ya digo, no tener ningún tipo de matiz. En cambio, si utilizas el would, claramente hablas de una situación que es negativa, que quieres que esa situación cambie, porque insisto, es negativa, fastidiosa, molesta, habla de un vicio, de un comportamiento negativo, y quieres que cambie, aunque es difícil. ¿Ok? Por ejemplo, if only the taxi driver, bueno, voy a quitar el de, perdón. If only taxi drivers wouldn't be so. No sé si tenéis algún conocido, pariente, familiar taxista. No. Y si alguien que esté viendo el vídeo lo tiene, es solo un ejemplo, ¿eh? Solo un ejemplo. Ok. Se ríe, sí. Es que a veces uno pone ejemplos y dice las cosas y de repente. Bueno, if only taxi drivers wouldn't be so disrespectful. Bueno, creo que he escrito fatal disrespectful. Espera un momento, que no se entiende bien. Disrespectful. O sea, if only taxi drivers wouldn't be so disrespectful. En el sentido de que, bueno, pues en general todos los conductores profesionales, o bien si estáis mucho en carretera por vuestro trabajo, pues al final uno se hace con ciertos vicios y hay muchas veces que las normas de tráfico, pues uno no. Bueno. ¿Eh? Pero la No, sería
Ojalá los taxistas no fueran tan irrespetuosos. Disrespectful es irrespetuoso. That's right. Hombre, pues es difícil, por eso que estaba diciendo, son vicios adquiridos, estás todo el tiempo en carretera y lógicamente... Entonces, habla de, en este caso estamos apuntando a una situación que es negativa, me estoy como quejando, me gustaría que eso que es un vicio, que una situación negativa cambiara, aunque es difícil. Aunque es difícil. Ese es el sentido del wouldn't be. O sea, perdón, del would con if only o con I wish. ¿Vale? Por lo tanto, si if only o I wish, la frase que viene va en past simple, te gustaría que una situación cambie en el presente o en el futuro, ¿vale? Por la razón que sea, aunque es complicado. Si el verbo va en past perfect, simplemente expresa una queja, un lamento, un arrepentimiento porque habla sobre una situación que ya ha pasado y que no puedes cambiar de ninguna manera. Y si es would más un infinitivo, entonces específicamente te estás quejando de una situación o de un vicio, de una actitud negativa y que te gustaría que cambiara. Aunque, insisto, también puede ser complicado. ¿Vale? Y ves que la alternativa I wish I would only es exactamente igual. Questions? No. Bueno, fijaos, vamos a hacer estas 5 primeras por practicar un poco, ¿no? Aquí podemos utilizar if only o puedes utilizar I wish y una de las 3. El ejercicio no se acaba aquí, ¿no? El ejercicio sigue, o sea, fijaos todo lo que sigue, o sea que en estas 44 frases que tiene WhatsApp, pues habrá un poco de todo, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar para tener una idea en estas 5 primeras, ¿no? Es también una especie de reescritura, aunque más sencillo, porque todas van a ser I wish I would only y una frase. Y fijaos que la idea es que al final de la frase que nos proponen, al final me dan una indicación que te tiene que guiar si lo que tienes que utilizar en la frase que siga I wish I would only es el pasado simple, el past perfect o el would. Difficult, but I'm not very hopeful, but I don't suppose it will, but I haven't, but... ¿Vale? Bueno, este que parece que son todas en presente, por lo que estoy viendo, pero bueno, no importa. Vale. Vale, bueno, pues vamos a hacer esas 5 primeras y luego si acaso vemos algún ejemplo más de las que utilizan el past perfect o de las que utilizan otros, ¿no? Vamos a ello.
Hasta las 5, sí, porque además estoy viendo que se repite más o menos, salvo quizás en la 2, en el resto repiten todas el mismo patrón. ¿Eh? ¿La? Ujú. No, no tiene por qué. Imagínate que hay una persona que come fatal. O if only he would eat better. Y ahí es afirmativo. No, puede ser negativo o en afirmativo, ¿no? Bueno, en el infinitivo. Siempre con would detrás, sí, sí, en infinitivo, sí. No sé no sé si nos dará tiempo, creo que no, pero quiero recordar que hay una sección dentro del bloque 1 de Tense Revision, ¿no? Con ejercicios de repaso de los tiempos. Y quiero trabajar alguna de eso aquí, ¿no? Entonces hoy tenía la idea, pero no sé si nos dará tiempo y si no, la semana que viene. Porque, a ver, condicionales, relativos, la pasiva, etcétera, pues tienen su dificultad. Pero realmente la dificultad de los tiempos es la mezcla, es que se te mezcla todo en la cabeza. Es que de repente salta del pasado simple al would no sé qué y ahora le pones un have y por dónde sale. Entonces eso es bueno repasarlo, ir repasándolo por bloques y tal. Quería, pero bueno, lo que no es de tiempo ahora. Vale, ¿lo vemos? Echamos un vistazo. Bueno, estaba diciendo que estas 5 primeras, que las he escogido, pues porque son las 5 primeras, no hay ninguna razón especial. Todas, salvo en la segunda, que podemos tener una alternativa, repiten el mismo patrón, ¿no? Bueno, la primera me dice, I would like every country to stop wars. Bueno, pues, I wish every country. Podríamos decir, aquí podemos hacer una pequeña interpretación. Bueno, yo puedo decir would stop wars. Venga, vamos a decir. No, porque si tú dices eso, de wars es
que las guerras parasen a un país. Esto. A country, the country. Pero los que pueden parar son los países. Entonces, los países son los que tienen el país, o el país, los países tienen, es el que tiene que ser sujeto. Repítemelo, por favor, Maite, sí que me has dicho. Claro, si tú me dices, the wars could stop every country, la traducción literal es, ojalá las guerras parasen a todos los países. Eso no. Sería entonces, Wish every country would stop wars. That's right. Eso sí, que es lo que yo decía aquí, ¿no? So I use every country. Stop. Vale, la opción con el past simple, ¿no? I wish every country. Vale, la podría aceptar. No creo que pusiera mucha pega, pero por la formulación de la frase van buscando la del would stop. ¿Vale? Habían buscado, porque es específico algo negativo, ¿no? Y algo negativo, y además algo negativo que es difícil que pase. La siguiente dice, I would like it to stop raining. Bueno, pues yo aquí podría decir, vamos a utilizar el otro, if only it stopped raining. Ahora explico por qué. Y no to rain. It stopped raining. Sí, porque si tú dices stop to rain, es que ojalá se parase para que empezara a llover. Pero si stop le sigue el verbo con ing, es que ojalá parase esa acción que yo estoy especificando con ing. Hay por ahí una apartado, y creo que eso lo vemos cuando el report of the speech, en el que vamos a ver cómo hay una serie de verbos a los que le sigue el to más infinitivo o un verbo con ing. Y dependiendo de eso, el significado puede cambiar. Entonces, si tú dices, por ejemplo, lo de dejar de fumar, o fumar un cigarro. Si yo digo, I can't stop smoking cigarettes. No puedo parar de fumar cigarros. Y eso es con ing. I can't stop smoking cigarettes. Pero si digo, it's really late. I can't stop to smoke a cigarette. Y es muy tarde, no me puedo parar ahora, no puedo parar lo que estoy haciendo y ponerme a fumar. Es diferente el significado, ¿vale? Depende o si es tu más definitivo. Estos no son muchos cargos lo que pasa eso, ¿eh? Pero hay algunos. Remember, stop, ¿ok? Remind. Sí, hay algunos que les pasa eso. Bueno. Vale, I wish it didn't rain. Yo decía la alternativa porque también aquí aceptaría I wish it wouldn't. O I wish it would stop raining o I wish it wouldn't rain, ¿vale? Es decir, en lugar del past simple, utilizarla con la del would, ¿no? Porque, bueno, de repente, según el contexto, y es lo que nos falta aquí, contexto más amplio, pues de repente tiene un carácter negativo, ¿no? Ya el resto, desde mi punto de vista, todas deberían formularse con la oración y would, ¿no? Es decir, I'd like him to stop smoking. Bueno, pues, I wish he would stop smoking or he wouldn't smoke. Pero bueno. I wish he would stop smoking. Aunque difícil es evitar. Parar. Sí. I wish he would stop smoking. No, porque aquí sí que específicamente, por cómo está formulado, sí que es un vicio, una situación negativa, un vicio, un comportamiento fastidioso, digamos, que desearía que cambiara, aunque es difícil. Pero se puede ver también aquí. Sí, vamos. Sí, veis que estoy poniendo en una wish y en otro digo, es lo mismo. No, aquí es más, en ese sentido es más estricto. Aquí, porque el utilizar el would es el que te dice que es ese tipo de acción, que es ese vicio, que quieres que cambie. Entonces no puede haber alternativa con el would. El siguiente dice, I'd like Joe to drive more slowly. Pues igual, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con if only. If only Joe
would drive. En la tercera, Rocío, sí, porque es que me pregunta Rocío lo que me ha preguntado antes Juan Alberto, que si es posible en la tercera, I wish he would stop, I wish he stopped. Porque si pones stop, si ponemos el pasado simple, perdemos el matiz de comportamiento negativo que quieres que cambie. Entonces, cuando tú formulas esa frase de ojalá él dejara de fumar, es que lo considera un comportamiento negativo, un vicio, y que te gustaría que cambiara, aunque es difícil. Para que exprese eso, Hacer interpretado de otra manera, porque a lo mejor estamos hablando, está fumando, está en una vaca y quiero que te fumara ahora. O sea, no tiene entonces lo diré de otra manera. No. que ser interpretado de esa manera. Ajá, no, pero lo diéramos de otra manera porque esto está formado, o sea, I like him to stop smoking, claro, es verdad que por la falta de contexto, ¿no? Pero se entiende que es el vicio, el hábito, no un momento concreto. Por eso yo puedo utilizar el I wish or if only, porque es sobre comportamientos, sobre hábitos que se repiten. Y en el caso del would, como digo, es porque es un hábito, un comportamiento negativo, fastidioso, que quieres que cambie. Por eso entonces aquí específicamente utilizar el would en lugar de... No sería correcto utilizar el stop, el pasado simple. El siguiente entonces decía, if only Joe would drive more slowly. Es decir, si ojalá yo condujera, pero tiene ese vicio de correr mucho. He drove more slowly. Bueno, aquí no es como el smoking, que es claramente negativo. Aquí a lo mejor podríamos estar un poquito más abiertos a la interpretación. Yo creo que van pidiendo el would. O sea, el ejercicio, esta frase te pide el would. Pero si tuviéramos más contexto, bueno, el drove, bueno, lo podría admitir, ¿vale? Aunque ya digo, yo creo que realmente este ejercicio, esta frase de este ejercicio quiere eso. Porque lo está presentando como algo negativo, ¿no? Me gustaría que... Y la última también, la siguiente, I'd like him to stop smoking in bed. Es que eso ya no es que sea negativo, que eso es peligrosísimo. O sea, I wish he would stop smoking in bed, en la cama. ¿Vale? Bueno, simplemente por ver otros ejemplos que no sea siempre would, dentro de ese mismo ejercicio, voy a volver a la ficha, si vamos bajando. Por ejemplo, hay frases, ¿no? Como le dice, la número 9. I'm sorry I called him a liar. Me arrepiento, siento haberle llamado mentiroso. Pues este sería sobre el pasado, ¿no? Dice, porque called him a liar, es decir, que le dijiste mentiroso y eso te arrepiente. Pues, I wish I hadn't called him a liar, ¿no? Podríamos ser insisto, la frase me dice, I'm sorry I called him a liar. Siento haberle llamado mentiroso, es decir, que en el pasado le dijiste mentiroso y ahora te arrepientes. Pues entonces yo puedo decir, I wish I hadn't called him a liar. Es decir, expresa ese arrepentimiento, ese lamento sobre esa situación. Ojalá no lo hubiera llamado mentiroso. ¿Vale? O por ejemplo, en la 14. La 14 no, la 12. Dice, I'm sorry I can't swim. Siento no saber nadar. ¿No? Aquí no es no poder nadar, sino que saber nadar. Can, uno de los usos que tiene, ya lo veremos en su momento, es expresar una habilidad, que eres capaz de hacer algo, ¿no? Tienes la habilidad. Y en ese caso, normalmente la traducción en castellano es saber, no poder. Por ejemplo, hablar un idioma, tocar un instrumento, practicar un deporte, pues I'm sorry I can't swim. Siento no saber nadar. Bueno, pues para expresar esto de siento no poder nadar, ¿no? I'm
sorry, I can't swim, pues entonces yo diría, if only I could swim. Ojalá supiera nadar. Y esto sería hasta con el pasado simple, ¿no? Sobre una situación que es difícil que cambie, pero bueno, que a lo mejor puede cambiar. Y que no tiene que ser necesariamente negativo. Vale. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí los condicionales. Que ya... Uy, perdón, me he equivocado. Que ya va bien.